Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, estamos por acá, por este espacio. Ustedes saben que estamos pasando un devocional en el libro de los Hechos. Pero cuando encontremos un tema importante, doctrinal, lo vamos a grabar para así estar dando los detalles y temas que tengan que ver con alguna controversia. Y hoy vamos a entremeternos en este estudio en lo que hemos visto del capítulo número 1 al capítulo número 4 del libro de los Hechos. Si usted no ha visto estos devocionales, por acá mismo, por este medio de YouTube, también Facebook y también en mi TikTok, ahí están estos devocionales. Vamos a ver un tema: la nueva criatura justificada y la renuncia a la heredad terrenal. No era algo peculiar, no era algo que era habitual en medio del pueblo de Israel, vender la herencia. Una tierra que había sido objeto de guerra, había sido prometida, le había sido dada a Abraham, se le había quitado al hijo de Noé, que había sido maldecido, y esa tierra entonces se le entrega a Sem, y de ahí entonces nosotros sabemos que de Sem sale Abraham. Entonces vamos a tomar este hecho que no era poca cosa, vender la heredad, y vamos a conectarnos en los capítulos de Isaías, Jeremías, Salmo, Primera de Juan, Efesios, Romanos, Gálatas, Hebreos. Si usted tiene su Biblia, para que estén pendientes de los libros que vamos a leer. Y la vamos a leer en Reina Valera 1960. Cuando llegamos al libro de los Hechos, encontramos un fenómeno espiritual profundo y revelador. Hombres y mujeres de fe que al recibir el Espíritu Santo y abrazar a Cristo como el Mesías prometido, comenzaban a desprenderse voluntariamente de sus posiciones, incluso vendiendo su heredad. Una acción que para el judío tradicional era inconcebible en la mente. ¿Cómo iba a vender la heredad? Acuérdense de Jacob, lo que hizo Jacob para poder tener la herencia. Ahora, ¿por qué lo hacían? Esas son las preguntas que debemos hacernos. ¿Cuál era la comprensión espiritual que les impulsó a tomar tal decisión? Porque tal decisión le estaba costando hasta la muerte, porque ellos como que estaban dando a entender a los demás que no le importaba la bendición, y pudieran haber pensado los demás que estaban haciendo como Esaú. Ahora, ¿qué había cambiado en su visión de la herencia, de la tierra, del reino? Esas son preguntas que nos debiéramos hacer, y vamos a repetirla. ¿Por qué lo hacían? ¿Cuál era la comprensión espiritual que les impulsó a tomar tal decisión importante? ¿Qué había cambiado en su visión de la herencia, de la tierra y del reino? Fíjense la reflexión que debemos hacer. ¿Estarían haciendo ellos como Esaú? Y si ellos habían creído en el verdadero Cristo, tenían la verdad. Si Pedro era la roca, Pedro tenía la llave en la que iba a poner el primer fundamento en Cristo, porque Cristo es la verdadera roca, pero Pedro era aquella roca que se iba a añadir al Mesías, iba a traer la llave del Evangelio para entrar, primero él y luego todos aquellos que iban a escuchar el mensaje, como entraron los 120 en el Pentecostés y todos aquellos que vinieron entrando. Entonces, miren, la clave está en la justificación por la fe, el cumplimiento del plan de Dios eterno que comenzó con una nueva creación. Ahora, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, no fue anunciado nada más que por los apóstoles. El Nuevo Testamento sale del anuncio de los profetas, como Isaías, Jeremías, que se manifestaron plenamente en el antiguo pacto, y ellos manifestaron plenamente también a Cristo Jesús. Como dice Isaías 60:21,
y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Eso lo vamos a explicar. Pero si a usted le interesa este tema, tome nota. Igual esto lo vamos a grabar y lo vamos a colocar en las redes sociales. Ahora fíjese, esta herencia no es según la carne, no está ligada a un territorio físico, sino a una nueva creación que Dios levantaría como obra suya para su gloria. Entonces, si ya la tierra estaba hecha, ¿qué creación nueva estaba hablando Dios? Cuando Cristo resucita y se manifiesta a los discípulos, comienza una nueva creación. Los 120 del aposento alto, como lo hemos visto en el libro de los Hechos, del capítulo número 1, el capítulo número 4 que vamos, son los primeros ciudadanos del reino espiritual y eterno, nacidos no de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, como dice Juan 1:13. Es por eso que dentro del pacto antiguo se encuentran promesas eternas. Y esto será mandamiento perpetuo, eternamente, para siempre. ¿Por qué? ¿Cómo lo entendemos? Lo que el pueblo de Israel no entendió, que la justificación no era por el linaje ni por guardar la ley, sino por la fe en el Mesías. Ahora se revela con la claridad por medio del Espíritu Santo. Por eso aquellos que habían recibido el Espíritu empezaron a desprenderse de toda señal terrenal y herencia aquí en la tierra, porque habían recibido una mejor herencia en Cristo, como dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entienda esto, que cuando el apóstol Pablo escribió esto, él no estaba escribiendo algo que era nuevo, él estaba escribiendo lo que él veía desde un principio, porque él ni siquiera se había convertido cuando ya los discípulos habían implantado una doctrina. El apóstol Pablo, aún no convertido, en los primeros capítulos de Hechos, más adelante desarrolla esta misma doctrina, que ya estaba germinándose en la comunidad apostólica. Pablo no inventa una doctrina nueva, sino que interpreta correctamente lo que los apóstoles vivían por el Espíritu y lo que sustentaba la doctrina de la nueva criatura. Y esto está aquí en Efesios capítulo número 2, verso 19 y verso 20. El mismo apóstol Pablo dice: nosotros estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Todo esto nos lleva a afirmar que la venta de las heredades no era un gesto económico, sino una confesión espiritual. Fíjese que no solamente era para saciar una necesidad, sino que esto daba a entender una doctrina nueva, una confesión nueva de fe, de corazón, desprendiéndose de todo, tomando la cruz, dejando todo, como lo decía nuestro Señor Jesucristo. Y métase esto en mente, que es muy importante. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora, si Pedro, los apóstoles, pusieron un fundamento, ¿usted cree que esto iba a cambiar? Ahora, que la verdadera herencia no era la tierra, sino que la verdadera herencia estaba en Cristo. Que la verdadera justicia no era por las obras de la ley, sino por las obras de la obra de Cristo, por la fe en Cristo. Ahora fíjese, vamos a ver este punto número 1, la venta de la heredad como señal de una nueva visión de la herencia, como lo habíamos comentado. ¿Qué visión tenía ellos entonces de la herencia? En Hechos, capítulo número 4, versos 34 al 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. La heredad en Israel era un símbolo del pacto abrahámico, una posesión dada por Dios como señal de bendición. Imagínese eso. Y lo que estamos diciendo acá, porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y leemos el Antiguo Testamento y sabemos esta doctrina, vemos y entendemos lo que yo le dije, una reflexión. ¿Estarían haciendo ellos lo que hizo Esaú? ¿Cómo Cristo le habló una verdad? ¿Estaban ellos contradiciendo la palabra de Cristo o contradecían ellos la ley? Entonces fíjese cómo entendieron ellos y cómo vieron esto.
Ahora, al venderla era impensable, pues la tierra era herencia perpetua. Vamos a leer Levíticos 25-23 para que usted vea cómo se interpretó esto. Y vamos a dar un detalle muy importante que también nosotros encontramos en Doctrinas Nuevas. ¿Qué piensan los evangélicos hoy en día sobre el territorio de Israel? ¿Cómo lo interpretan ellos? ¿Será que ellos lo están interpretando como la gente vieja que empezaron a perseguir a los discípulos, aquellos judíos viejos? El Sanedrín. Vamos a leer Levíticos, eso más adelante lo vamos a explicar. Quédese aquí para que usted vaya aprendiendo por medio de la palabra, porque lo que estamos hablando aquí lo vamos a leer en las Escrituras. Levítico, usted sabe que hay 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, donde se encuentra el Génesis al comienzo, luego donde Dios hace aquel éxodo que representa a Moisés, y ese Moisés ahora actual que viene a representar es Cristo, quien hace el verdadero éxodo espiritual. Luego Número, Dios los enumeró todo para que ellos hicieran una nación, bien enumeraditos por tribu. Y luego Deuteronomio, que es la segunda ley. Y entonces vamos a leer Levíticos 25-23. Esto es importante porque es la palabra de Dios la que nos habla. Esto no es un estudio basado en la mente humana. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y lo rescatará, lo de su hermano, lo que hubiere vendido. Mire lo importante. Entonces, lo importante, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y lo rescatará, lo de su hermano, lo que lo hubiera vendido. Es por eso, porque a ellos se les había dado un mandamiento. Y fíjense, aún cayendo en pobreza, ellos rescataban su herencia. Sin embargo, los primeros creyentes, al ser justificados en la fe de Cristo y recibir el Espíritu Santo, entienden que la verdadera herencia ya no está en esta tierra física, sino en la comunión eterna con Cristo y con Dios. Vamos a leer entonces Isaías capítulo número 60, verso 21, porque también hicimos esa pregunta: ¿cómo entendieron ellos? ¿Cómo entendieron ellos la verdadera herencia? Isaías capítulo número 60. Usted sabe que Isaías predicó al reino del sur y Oseas predicó al reino del norte, así que son contemporáneos. Él habló acerca del hijo que venía, pero también Oseas habló acerca del hijo Jezreel. Y dice Oseas que en Jezreel, Lo-Ruhama y Lo-Ruhami recibirían la herencia, que era tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, por la sangre de Jezreel, el hijo legítimo que Dios reconoce. Isaías predicaba en el sur acerca del capítulo 7 y capítulo 9, que vendría el Hijo de Dios. Antes que el niño sea destetado, dice Isaías, va a venir el cautiverio. Antes que Cristo naciese, yo lo estaba anunciando: admirable consejero, príncipe de paz, Padre eterno. Así que vamos a leer entonces Isaías 60:21. Isaías 60:21. O vamos a leer 20:21, porque más adelante vamos a ir explicando estos textos también. Dice: no se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Ahí está, por luz perpetua. Y los días de tu luto serán acabados. Por eso que Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, identificándose con esta escritura. Mateos capítulo número 5, verso 14. Usted que está ahí, tome nota. Dice el verso 21: y tu pueblo, todos ellos serán justos. Ahí está la claridad. Y tu pueblo, hablando acerca del Mesías, quien es la luz del mundo. Por eso que dice: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Más adelante, más atrás, en Isaías 54, es importante también que usted lo lea, como nosotros vemos que
Isaías identifica al Mesías, quien va a dar la justificación al pueblo. En Isaías 53 también lo dice, y mi siervo justo justificará mucho. Y luego dice, ¿y tu pueblo? ¿Cuál pueblo? Un pueblo que no había nacido. Es por eso que el apóstol Pablo dice, prorrumpe en júbilo, tú, la que no tiene marido, la desolada, porque son más tus hijos que la que tiene esposo, que era la Israel actual, la terrenal. Dice, todos ellos serán justos. Dice, para siempre heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. ¿Qué dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo? Él me glorificará. Y nosotros empezamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante el apóstol Pablo, lo vamos a explicar acá, dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fíjese que Hebreos capítulo número 11, del verso 9 al 10, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Quién? Abraham, porque esperaba la ciudad cuyo fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya el mismo Abraham había entendido que ellos tenían y esperaban una herencia eterna. Los justificados ya no buscaban una Canaán terrenal, sino una ciudad eterna. Ahora fíjense, vamos a hablar de la nueva criatura. La nueva criatura como fundamento de la herencia. Porque la nueva criatura espiritual, ¿cómo convive con esto terrenal? ¿Cómo va a vivir? ¿Cuál es su herencia? Ahí es donde está también la clave. Pablo, escribiendo más adelante, lo declara. 2 de Corintios capítulo número 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Está hablando de las cosas terrenales, también van a pasar. Lo que ellos tenían en la mente, lo vivido como persona aquí en la tierra, como pecadores, como malhechores, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Lo que pasa es que nosotros tenemos que también leer este capítulo completo. ¿Y cuál es la mente de Pablo? ¿Y cuál es la mente de los apóstoles? Lo que pasa es que lamentablemente hoy en día hay algunas personas que no nos están enseñando la escritura como está acá. Y tienen una doctrina mal formada porque tienen una idea terrenal. Dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gálatas 6:15-16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí es lo que está hablando el apóstol Pablo, hablando de estas cosas terrenales, porque se había creado un malentendido, porque los judíos entendían entonces que ellos estaban despreciando la heredad, estaban despreciando la bendición. Y quizás pudieran haber estado haciendo como Esaú, pero no. Ellos estaban interpretando y dando a entender que los profetas estaban hablando claro y que la verdadera herencia venía por medio de Cristo. Así que Cristo era su tierra, Cristo era su heredad, como lo dice el libro de Hebreos, a quien constituyó heredero de todas las cosas. El apóstol Pablo también en 1 de Corintios 15, verso 22 va a decir que todos en Adán mueren. Todos en Adán mueren por el pecado, mas todos en Cristo serán vivificados, englobando a toda la humanidad, todos los seres humanos. Ahora, la nueva criatura no es un linaje natural, ni es judío según la carne, sino que él ha sido creado en Cristo Jesús por la fe. Por eso que el apóstol Pablo dice que ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay varón, ya no hay mujer, sino que todos somos una nueva creación, uno en Cristo. Esa es la creación que dice Isaías, renuevo de mi plantío, obra de mis manos. La tierra nueva no se hereda por genealogía, sino por regeneración. Eso es lo que entendieron los primeros discípulos. Por eso que ellos dijeron en el libro de Hebreos, ya aquí no tenemos ciudad permanente, sacamos fuera del campamento, como salió nuestro Señor Jesucristo, que murió fuera de la ciudad. Eso lo entendieron ellos. Ahora, como yo les preguntaba, ¿va a cambiar esta doctrina? Si todo Israel hubiese aceptado a Cristo en aquel tiempo, ¿qué hubiesen hecho?
Ahora, interpretamos también si los judíos que aceptaron a Cristo entendieron que ellos eran los verdaderos herederos, pero ¿herederos de qué? Iban a matar entonces a los que estaban dentro de la tierra para apoderarse de la tierra porque ya eran cristianos, ya tenían a Cristo y eran los verdaderos herederos. Ellos lo entendieron bien. Y si todo Israel se hubiese convertido, quizás, no lo sabemos, porque así no se desarrolló la historia, quizás no hubiesen vendido sus tierras, hubiesen estado ahí, pero si lo hubiesen hecho la guerra y lo hubiesen llevado cautivo los romanos, ellos no lo hubiesen importado porque todos hubiesen entendido que ellos tenían una herencia eterna en los cielos. Es por eso que hay, hermano, una visión diferente terrenal, porque están como los judíos viejos que empezaron a perseguir a los que ya eran nueva criatura, el cumplimiento profético del antiguo pacto en Cristo. Los profetas hablaron claro del futuro. Jeremías 31, del verso 31 al 34, el anuncio del nuevo pacto, no como el de Moisés, sino un pacto nuevo que era el que iba a dar la entrada a la nueva criatura. Y es lo que dice Ezequiel 36 después. Y dice: yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ellos entendieron que esta nueva criatura no tenía una herencia terrenal, sino que tenía una herencia celestial. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a los colosenses, en el capítulo número 3, bien claro lo dice, que si ellos han resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo, no en las de la tierra. Pensá en las cosas de arriba. Hoy en día, hermano, hay una pelea aquí por la tierra de Israel, por la guerra, porque tienen mente terrenal. Como lo dice el apóstol Pablo, bien claro, que cuyo Dios es su vientre, y asimismo buscan lo terrenal. Isaías 65, 17. Porque aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo número 3, porque nosotros esperamos según sus promesas. Y él habla que lo que está hablando él lo habla conforme a la doctrina de los profetas. Cuando nosotros leemos ese capítulo, los profetas indagaron, él dice, ellos no tenían un Nuevo Testamento. Todo lo que ellos hablaron lo refrendaron por medio de la boca de los profetas. Yo tengo por aquí un estudio, ahí está también, aquí en TikTok, está en mi Facebook y está también en mi YouTube, donde yo hablo acerca de esto. Fue la clase nueva que pasé ahorita el domingo pasado, hablando de esa segunda carta, que ellos no tenían el Nuevo Testamento. De la palabra de los profetas salió el Nuevo Testamento, y de la palabra de los profetas salió el Evangelio. Entonces Isaías 65, 17 dice que no habrá más memoria de lo viejo, porque yo creo cielos nuevos. Eso es lo que entendieron ellos. Todo esto se encuentra el cumplimiento donde en Cristo. Es por eso que hay un pensamiento del apóstol Pablo muy importante cuando usted lee sus cartas. Yo le pregunté a un amigo mío: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hermano, ya estoy en Cristo. ¡Wow! ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice en Él, en Cristo? Estamos en Cristo. Y es porque siempre Dios vio a todos los salvos por la fe en Cristo. Ahora, hay quienes hoy en día te dicen: no, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. No tiene nada que ver con la otra dispensación. Y es un arroz con mango. Es una estopa, una enredadera. ¿Por qué? Porque ningún profeta, ningún ángel, ni Cristo, ni ningún apóstol dividió la vida o la vida del hombre aquí en dispensaciones. Claro, quizás alguien lo haga, pero eso no es escritural. Eso es una teoría, no es una verdad escrita. Lo que dice Pablo es que nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. La gracia no es una dispensación. La gracia, es el favor de Dios inmerecido por su misericordia y por su amor al que cree en la fe de Cristo. Esa es la gracia. ¿Es nueva? No, porque dice la palabra de Dios: y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, ¿en qué dispensación estaba Noé? ¿En qué dispensación estaba aquel hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó? Que está ahí en el libro de Hebreos, el capítulo número 11. Que es otra escritura más polémica, porque dice que se lo llevó para allá, para el cielo, pero en Hebreos 11 dice que ellos no habían alcanzado lo prometido. Y ahí estaba Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios, pero ¿para dónde se lo llevó?
Ahora fíjese, cuando murió el primer hombre que lo mató su hermano, Caín, cuando murió Abel, ¿a dónde estaba? ¿A dónde fue? ¿Cómo era llamado el seno de Abraham? Entonces, fíjese, yo voy a seguir pasando por aquí estos estudios y si a usted le interesa, quédese y vamos a seguir con esto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido, escuche esto, sobre mejores promesas. Ahora, la justicia esperada por los profetas se manifestó en Cristo. Fíjese que la justicia esperada por los profetas se manifestó en Cristo. Vamos a dejar por fuera a la gente que estaba en el seno de Abraham. ¿Dónde están? ¿Cómo fueron justificados? ¿Cómo se salvaron? Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos capítulo 3, verso 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la mente del apóstol Pablo. No hay diferencia entre los seres humanos. Todos pecaron. Cuando le dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, ¿cuándo todos pecaron? Él no está hablando en algo que va a pasar o quizás va a suceder de uno solo, sino de todos, por cuanto todos pecaron. Y esto es lo que nosotros conocemos en la teología como la imputación del pecado. Lo que va a decir después en Romanos capítulo número 5, que la muerte entró por un hombre por causa del pecado y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el apóstol Pablo se va al Edén, y es por eso que yo le digo, cuando el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, que también es polémico, y va a decir que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Cuáles son los muertos en Cristo? ¿Son los que están viviendo en la dispensación de la gracia, como dicen algunos? Isaías dice en su capítulo número 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Le tuvimos, mas no le apreciamos. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, Isaías se está dejando por fuera. ¿A quién está hablando Isaías? Él está hablando a ese pueblo que lo escuchaba. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se está incluyendo. ¿En quién? En Cristo. Entonces, ¿Isaías no es un muerto en Cristo? Claro, es un muerto en Cristo porque Él va a resucitar. Porque todos los que hemos muerto en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, somos de Él. Le hace Romanos capítulo número 6 para que entienda también esta escritura. Entonces en Hebreos 9:15, fíjese lo que dice. Hebreos 9:15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, fíjese, no está dejando por fuera a los del antiguo pacto. Al contrario, a ellos fueron quienes se les dieron las promesas. Y a ellos fueron quienes estaban esperando. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna, no pasajera, no de esta tierra, eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces fíjese que ellos estaban esperando, todos los que estaban en el antiguo pacto, a que viniese el Mesías. Es por eso que dice que Abraham esperaba contra esperanza, y es por eso que nosotros tenemos mejores promesas, porque ya nosotros no estamos esperando el Mesías, ya el Mesías vino, y cuando nosotros muramos lo vamos directo al cielo, no al seno de Abraham. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es por eso que nosotros, por medio de la sangre de Cristo, somos redimidos y comprados para tener una herencia eterna.
La parte número 4. La parte número 4, la doctrina de Pablo en continuidad con los apóstoles. Tienes que entenderlo. La doctrina de Pablo en continuidad con los apóstoles. Pablo no establece una doctrina nueva ni distinta, sino que explica lo que ya se vive, lo que ya se vivía, lo que ellos creían. Y es por eso que él dice, lo que habíamos hablado en Efesios 2:19, dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando espiritual y celestial de los santos. Hasta está incluyendo, porque no lo dice aquí, quizás a los ángeles que le dicen a Juan: yo soy consiervo tuyo, más adelante en el libro de Apocalipsis. Dice: y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál familia? ¿De dónde? Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 3. Fíjense lo que dice Pablo: por lo demás, hermanos, gozad en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas para vosotros. Guardaos de los perros, guardaos de los obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, esto hay que entenderlo. Guardaos de los perros, así llamaban a los gentiles antes, los perrillos. Por eso que el Señor le dice a la mujer: los perrillos no les he dado el pan es para el pueblo de Israel. Ellos la nación prometida. Que esa es otra cosa que más adelante vamos a explicar, porque la iglesia nace con el Israel que le es dada las promesas. Entonces hay gente que dice: no, que las promesas de la iglesia no son para la Israel ni de la iglesia. Hermano, eso es un enredo que ni ellos mismos entienden. Cuando nace la iglesia, nace con el Israel físico que estaba esperando el Mesías. No eran gente de Marte, ni de otro planeta, ni de otra nación. Eran de Israel, y las promesas que eran para el Israel que estaba ahí físico se cumplieron en la iglesia, que eran ellos. Y luego fueron traspasadas a los gentiles. Por eso que se: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los que querían que los gentiles se circuncidaran, o sea, mutilar el miembro viril del hombre para ser miembro de los judíos y pertenecer a la circuncisión para decir que eran salvos y no ser perseguidos. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Así es lo que dice: un pueblo para mi gloria. Isaías dice, todo conectado. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, lo que él entendía, lo que él peleaba y defendía y mataba a los cristianos, la he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún la estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está claro. Ahora fíjese, cuando usted entremete esta idea, es por eso que yo también tengo por aquí un estudio desarrollado que lo voy a pasar más adelante. Pablo, el Isaías del Nuevo Testamento. Cómo el apóstol Pablo, a través de Isaías, nos da estas grandes bendiciones. Y dice: y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está claro. Ahora fíjese, en las cartas que hemos leído, la herencia es por la fe. Romanos 4, 13 al 16. Una escritura también muy importante. Romanos 4, 13 al 16. Dice así, bien claro, Romanos 4, 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Fíjese, ya no está hablando de la nación de Israel nada más, de la tierra de Canaán, del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí está, los justificados, no según un linaje, sino según la justicia, no del hombre. Sí, ni tampoco por un nacimiento, ni de pertenecer a la nación, sino de pertenecer al verdadero heredero que es Cristo. Ahora, y ahora cuando él dice esto, del mundo,
No está diciendo del pedazo de tierra donde ellos vivían nada más, sino que se extienda a todo el mundo. Por eso que dice el Señor, yo crearé cielo nuevo y tierra nueva. Si usted se lee el Salmo 37, los justos tendrán la tierra por heredad. Y cuando viene Jesucristo, ¿cómo interpreta Jesucristo ese Salmo? Léase ahí Mateo capítulo número 5, la bienaventuranza. Bienaventurados los que son limpios de corazón, porque los justos tendrán la tierra por heredad. Eso así lo interpreta Jesucristo, porque Él es el Dios eterno y que nos da la palabra como verdaderamente es, hermano. Dice aquí bien claro, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe. Ahí está, vana resulta la fe. Y anulada es la promesa, pues la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahí está. La ley no ha sido dada para el justo, la ley ha sido dada para el impío. Así que la ley no ataca a la nueva criatura, porque la nueva criatura ya ha sido justificada. La ley no ha sido dada para el justo. ¿Cuál justo? El que ha sido justificado. Ahora fíjese, los verdaderos hijos de Abraham son los hijos según la fe. Gálatas 3, 6, 9. Gálatas 3, 16. También es bueno leerlo, pero Gálatas 3. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Ahí está la verdadera bendición. De modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Está claro, está claro. La bendición no venía por medio de cosas terrenales, sino de cosas espirituales, del sacrificio que iba a hacer Jesucristo. Hebreos 13, 14. No hay ciudad permanente, ya lo leímos también cuando estábamos haciendo la introducción, Hebreos 13, 14. Pero es importante leerlo porque aquellos que están escuchando esto entiendan y vean que esto está escrito. Yo lo traigo aquí un estudio por mi propia mente, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Ahí está, entonces, y dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Esto entendieron lo que decía Isaías 60. Que ese pueblo me glorificará, es decir, frutos de labio que confiesen su nombre. Y ahí hablan de Jesucristo, el que va a producir el pueblo, creados en Cristo Jesús. Hemos resucitado con Cristo, buscamos las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Qué hace la gente ahora pendiente de la guerra que hay en Israel, de todo lo que pasa en Israel? Bueno, mente terrenal. ¿Será que están a favor de lo que dice la tierra, hermano? Hermano, sí, ciertamente oremos por Israel. Oremos por todos los que también combaten contra Israel. ¿Para qué? Para salvación, hermano. Para que se salven. Para que puedan entender que hay una vida nueva, que hay una tierra nueva, que hay una patria nueva celestial. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Y no mardigáis a nadie. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. No mardigáis a nadie. Personas que toman palabras del antiguo pacto, las promesas y las maldiciones para maldecir a los que atacan a Israel, y otros que toman las palabras del nuevo pacto para maldecir a Israel. Uno para maldecir a los enemigos de Israel y otro para maldecir a los israelitas. Hermano, eso lo aborrece Dios. Porque en Cristo Jesús no hay maldición, lo está diciendo el apóstol Pablo, no mardigáis, lo dice Hebreos, capítulo número 3, verso 13, porque Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Ahora que Cristo nos redimió, hay personas que toman esos textos para maldecir. Tú no has entendido que Cristo te redimió. ¿Cómo tú vas a maldecir a otro? Tú tienes que bendecir y predicar el evangelio. Qué triste y lamentable, hermano. La venta de las heredades en el libro de los Hechos no fue un acto social ni un movimiento comunal. No es comunismo, como mucha gente dice, o los políticos, que es una revolución. No, sino fue una profunda confesión espiritual que no pudieron entenderlos aquellos que estaban en tiniebla.
Aquellos primeros creyentes justificados por la fe en Cristo comprendieron que todo lo que ellos tenían y habían poseído era figura de lo que venía, sombra de lo que había de venir. Hebreos capítulo número 10 y Colosenses capítulo número 2 y capítulo número 3, que nosotros lo que vivíamos antes, dice Pablo, era la sombra, y ahora Cristo es el cuerpo, sombra de lo que había de venir, pero ahora el cuerpo es de Cristo. Aquellos primeros creyentes entendieron que la justificación es en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, no por medio de un tratado, es por medio de la fe en Cristo. Comprendieron que todo lo que era figura, todas esas cosas que se hacían, la tierra, la heredad, el templo, la ley, los sacrificios, todo apuntaba a Cristo. Entiendan esto, la tierra, la herencia, el templo, la ley, los sacrificios, todo apuntaba a Cristo. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Todo acabó ahí en Cristo. Cristo es la nueva creación ahora en nosotros. Él dio una nueva creación porque Él creó el cuerpo nuevo ahí en la tumba para que ahora nosotros seamos semejantes a Él. Él dio una nueva creación para redimirnos de la maldición, como dice el apóstol Pablo aquí también en ese mismo capítulo 3, hecho por nosotros maldición, como está escrito en Levítico, dice que Dios lo sujetó a eso para que nosotros fuésemos librados de esa maldición, porque nosotros no podíamos pactar con Dios, y Cristo vino y hizo el pacto con Dios. Mateo 26, este es el nuevo pacto en mi sangre. Como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que nosotros fuésemos redimidos. La tierra, la herencia, el templo, la ley, los sacrificios, todo apuntaba a Cristo. Y cuando Cristo vino, murió y resucitó, inauguró la nueva creación. Una nueva humanidad, nacida no de carne ni de sangre, sino de Dios. Entendieron que la justificación que los profetas hablaban, anunciaban, no era obra de mano, sino por la fe. No era obra de estas manos, sino por la fe. Y la herencia no era nada más que Palestina, sino una ciudad eterna que desciende del cielo. Por eso vendieron sus heredades, porque sabían que su ciudadanía ya no estaba en Jerusalén terrenal, sino en los cielos. Ahora, hermano, no es que nosotros vamos a salir a vender todo. Si un judío se convierte hoy en día, tiene su casa y no la vende. Hay personas que se han convertido, pero cuando ellos mueran, ellos saben que a este mundo nada traemos, ni nada podemos sacar tampoco, dice el apóstol Pablo. Ellos entendieron todo esto claro, hermano. Esto va a ser destruido. Este es un mundo que está quebrado, que está maldito por el pecado, y Dios lo va a redimir, como dice el apóstol Pablo en Hechos, que vimos 3:19. Cuando envía a Jesucristo y restaure todas las cosas. El apóstol Pablo, el gran expositor de la verdad, no hizo más que confirmar lo que los apóstoles ya vivían. La doctrina de la justificación, de la nueva criatura, de la herencia eterna, no comenzó con él. Ya estaba en Isaías, en Jeremías, en David, y fue confirmada en Cristo. Hoy, al mirar estas cosas, no debemos volver, hermano, como mucha gente se está volviendo a buscar las raíces hebreas, ni a la sombra, guardando las primicias, haciendo todos esos rituales, la siembra, la cosecha, ni esperar un reino terrenal, como mucha gente está esperando que un reino terrenal, que todos los judíos se van a convertir todos, y va a venir el milenio, va a ser un reino. ¿De dónde sacan eso, hermano? Yo les pregunto, y hágase usted la reflexión, si los judíos todos hubiesen aceptado a Cristo en aquel tiempo, entonces ellos hubiesen entendido que la tierra era la heredad. O Pedro estaba equivocado. Nosotros hemos tenido un evangelio que, no, hermano, unos puntos fundamentales que hemos visto y que tenemos que reflexionar. El evangelio, en el libro de los Hechos, la comprensión correcta de la tierra y de la herencia. Para entender esto, cielo nuevo y tierra nueva, con esta confirmación, Jesús declarará y declara siempre, y lo va a declarar con un carácter que no es transitorio ni pasajero. Él lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. En Mateo
16, el Señor le dice a Pedro que sobre esa confesión del Mesías, Él va a edificar su iglesia, y así lo comprendió y lo empezó. Así que no se va a echar para atrás lo que ya está escrito. No va a venir un nuevo pensamiento. Hay gente que está trayendo otra doctrina, porque entonces lo está parcializando que por lapsos temporales, por dispensaciones, que va a suceder otro, y lo sujetan en su mente. Pero eso no está escrito. Aquí Pedro es reconocido por él mismo como el ser el primero públicamente en identificar al Hijo de Dios, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esa confesión que Él es el Mesías. Y Pedro se añadió, y a Él le dio la llave. ¿Y cómo entraron en el reino? Por la confesión que todos hicieron. Esto no va a cambiar, ni cambiaría tampoco. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No va a venir una doctrina nueva. El apóstol Pablo más adelante va a decir: porque no hay otro fundamento fuera del que ya está puesto, sino que es el fundamento en Cristo Jesús. Y eso es lo que entendieron los apóstoles, lo que después entendió Pablo. Pablo no va, si vendría, no cambiaría sus epístolas, ni dirían: bueno, vamos todos a conquistar la tierra y hacer un reino terrenal. ¿A dónde está eso? El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo número 15, verso 50, dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Y dice que en ningún otro hay salvación, como lo vemos en el libro de los Hechos. No hay otra manera. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Ya usted ha visto este estudio, amado hermano, amado amigo. Si a ti te llega este estudio y tú comprendes que tú estás muerto en delitos y pecados, que estás sin herencia, que la justificación no viene por las obras, que no se trata de un conjunto de ideas religiosas, que no se trata de un nuevo patrón de vida, que no se trata de un estilo de vida como muchos dicen. No, se trata de una nueva creación. Tú la puedes hacer, te vas a crear tú mismo con tus buenas obras, te vas a hacer tú de nuevo. Has entendido las escrituras, que esto no es algo que pueda hacer el hombre, que ni la nación que Dios llamó, ni los apóstoles, ni los profetas, ni los patriarcas pudieron haberse hecho ellos de nuevo, sino que fueron al seno de Abraham a esperar al Mesías. Los apóstoles se convirtieron porque el Mesías le dio el Espíritu Santo. Entonces esto no se trata de un conjunto de ideas religiosas, ni de un patrón de vida que tú te hagas, ni de un método, pasos, ni un estilo de vida. Se trata de una nueva creación. Nadie puede entrar, nadie puede ver el reino si no naciere de nuevo. Tú que estás en una religión que te han engañado, tú has nacido de nuevo. Esto no se trata de que tú te identifiques con una religión. Porque yo he hablado con muchos religiosos que están en otras doctrinas. Yo le digo y le pregunto: ¿tú has nacido de nuevo? Ni saben cuál es el nuevo nacimiento, como dice Hechos 19, cuando el apóstol Pablo le preguntó a los discípulos de Juan el Bautista: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y otros dicen que Jesucristo no es Dios ni es el Hijo de Dios. Están tan tristes, están muertos, hermano. Tienen que nacer de nuevo, porque los discípulos entendieron esto cuando nacieron de nuevo. Y fueron llenos del Espíritu Santo, como también lo entendieron los profetas, que aunque no habían nacido de nuevo, lo entendieron por medio de la iluminación del Espíritu Santo, que no es una fuerza activa, que es Dios. Y es por eso que están en tiniebla, porque no han nacido de nuevo. Y entonces no saben qué explicar ni qué decir, ni el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es un experimento que no se puede explicar. Se predica, pero yo no te lo puedo hacer sentir ni explicar. Tú tienes que vivirlo. Es por eso que no pueden hablarlo, porque por su fruto los conoceréis. ¿Cuál es el fruto? Que dice el apóstol Pablo, Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces ellos no pueden dar ese... ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor, como dice el apóstol Pablo. El fruto del Espíritu. Entonces ellos no pueden hablar del amor de Dios, no pueden hablar de ese fruto. Por su fruto los conoceréis. Están muertos, no han nacido de nuevo. Esto no se trata de un estilo de vida, vuelvo y te lo repito. No se trata de un patrón de vida, no se trata de una buena personalidad.
o de ser un buen individuo. No, se trata de nacer de nuevo por la fe, por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y limpió por su sangre. Como dicen en el argot popular, no hay pataleo, no hay para dónde agarrar. Usted está entre la espada y la pared. O confiesa a Cristo o se muere en delitos y pecados. No hay otro nombre dado a los hombres, aquellos que creen en ídolos, en otro nombre, están muertos también, porque el que da vida es Cristo. No hay otro. Todos aquellos que están en las escrituras, que son santos, y los que adoran a los santos también están muertos, porque estos santos resucitaron fue por medio de Jesucristo y te predican a Cristo. Pero tú, lamentablemente, hay muchos que están adorando a los santos. ¿Qué dice la Biblia? Este pueblo me glorificará. Hay otros que glorifican a otro que no es a Cristo. Él no comparte su gloria con nadie. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Discúlpame todos aquellos que comentaron. Si usted quiere hacer un comentario y vamos a seguir en estos estudios, en estos análisis bíblicos, en estas doctrinas, estarán por mis redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde.